de la existencia. Entonces, es parte de la condicionalidad de la existencia. Voy a repetir las condiciones, puesto que apenas se inició la grabación. Entonces, para que no se pierda la información que ya fue dada. Entonces, estas 8 condiciones se enuncian en 4 pares. El primero es el dolor y el placer. El segundo es la pérdida y la ganancia, seguido de la insignificancia u obscuridad y la notoriedad o fama, y finalmente la culpa o la acusación y la alabanza o la exculpación. Entonces, esas son los 4 pares que constituyen las 8 condiciones mundanas. Bien, aquí la cuestión que es interesante es el punto central, que básicamente en cada caso que encuentra uno en el Canon Pali, cuando se da esta enseñanza, es que se dice, o el Buda menciona, que el discípulo noble y propiamente el Arahant básicamente es el tipo de persona que está completamente libre de la influencia de estas 8 condiciones. Es decir, esa persona, por lo menos en mente, ya no es afectada por los vaivenes de estos extremos. Ahora, eso es por lo que respecta al Arahant. Los demás discípulos nobles, el Anagami, el Sakadagami, el Sotapanna, aún pueden ser afectados por estas 8 condiciones. Sin embargo, el Buda lo especifica, que el discípulo noble ya no es digamos, afectado en forma superlativa. Mientras que en nuestro caso, en el caso de personas ordinarias, eso es lo que nos hace ir y venir en la vida, ¿no? Consideramos el primer par, estamos sujetos a dolor y a placer. Es algo inevitable. El problema aquí es que estas condiciones tenemos que verlas desde la perspectiva del sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento. El discípulo noble sufre muy poco o no sufre, como es el caso del Arahant, cuando hay dolor, y tampoco es influenciado cuando hay placer, es decir, no desarrolla apego a esas condiciones que generan el placer. Esa es la condición de la mente iluminada, de la mente supramundana. Pero la mente ordinaria, desde luego, es afectada por el dolor y siempre hay una reacción de rechazo a ese dolor, y en la medida en que exista ese rechazo, en esa medida la persona sufrirá. Y por otra parte, si vamos al otro extremo, si la persona se ciega por el placer, se deja llevar por el placer, entonces lo que sucede es un incremento del deseo y del apego, y en la medida en que se deje llevar por este placer, en esa medida su deseo y su apego se incrementarán. Entonces, aquí digamos que la enseñanza es que, a pesar de que no podemos sustraernos a estas condiciones vitales, lo que sí podemos hacer, y esto aplica a cualquiera de los pares que hemos mencionado, lo que sí podemos hacer es tomar una actitud sabia, ¿sí? Hacer una consideración sabia de estas condiciones mundanas. Entonces, esto es muy importante. El discípulo noble no tiene que hacer esa dirección de la mente. ¿Por qué? Porque el discípulo noble ya posee entendimiento correcto, ¿sí?
Pero para una persona que no posee entendimiento correcto, es precisamente parte de el desarrollo del entendimiento correcto el adoptar la actitud noble propiamente, ¿sí? Como decía mi maestro, el venerable Sona, cuando era yo monje, nos decía a los monjes, ustedes no están iluminados o no son arahants, pero aquí en este monasterio ustedes tienen que comportarse y tienen que tener las actitudes como si fueran arahants, a pesar de que no lo son, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es conducente, es parte del entrenamiento, es parte del proceder sabio. Entonces, de la misma forma, eso lo extrapolamos también a los laicos. Entonces, tal vez la mayoría de los laicos no tienen ningún grado de iluminación y sin embargo han adoptado el camino, han tomado el camino del Dhamma y se dirigen hacia esa iluminación. Entonces, como parte preparatoria de esa iluminación, lo que se requiere es adquirir la actitud propia. Entonces, esta actitud propia es la actitud que el discípulo va a tener hacia estas condiciones mundanas. Entonces, en el primer caso, cuando la persona experimenta dolor, si adopta la actitud adecuada, entonces percibirá en forma sabia ese fenómeno, el fenómeno doloroso, y minimizará en la medida de sus posibilidades su sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando experimenta el dolor puede aplicar la reflexión sabia, por ejemplo, puede considerar que el dolor es algo que es pasajero. Cuando no hay atención plena, uno no lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, eso hace que digamos, el tiempo se expanda, ¿no? Que el dolor pareciera ser mucho más largo de lo que es, ¿no? Pero cuando la actitud es la propia, la actitud sabia, cuando uno tiene presente el aspecto impermanente de todos los fenómenos, entonces ahí viene esa apreciación, hace que uno pueda fomentar más la paciencia con respecto al dolor. Y entonces eso es de gran ayuda, ¿sí? Entonces, ese es una posible consideración, ¿sí? Ahora, otra posible consideración sabia es, en el caso de los eventos dolorosos, muchas veces, cuando la actitud es la correcta, uno puede derivar enseñanzas, ¿sí? De esos eventos dolorosos, ¿sí? Uno puede, uno puede ver desde un punto de vista alternativo lo que pareciera ser una gran desventaja, uno puede ver bajo ciertos puntos de vista el aspecto ventajoso de alguna situación desfavorable, ¿no? Entonces, esos son los tipos de reflexión que uno puede aplicar para contrarrestar estas condiciones mundanas, ¿no? Por otro lado, con respecto al placer, nuevamente ya lo mencioné, nuevamente es inevitable que el ser humano experimente placer, placer sensorial. Y entonces aquí lo importante es no huir no es que uno tenga que huir del placer, o no es que uno tenga que evitar voluntariamente el placer. El placer simplemente se da, de la misma forma que el dolor simplemente se da. Y entonces, nuevamente, aquí lo importante pues, es la actitud que tomamos hacia el placer. No lo vamos a rechazar, por supuesto, pero sí tenemos que mantener una presencia mental de atención plena, ¿no? De saber exactamente qué es lo que está pasando y estar plenamente consciente de lo que está uno experimentando sin dejarse llevar por este viento, por el viento de lo placentero, porque cuando uno irreflexivamente se deja llevar por eso,
surge entonces el deseo y el apego, ¿no? Entonces surgen las obsesiones por querer repetir ese placer, cuando uno trata de salvaguardar los objetos que generan placer, entonces uno se mete en problemas, ¿sí? Porque las fuentes de placer son inherentemente inestables, variables, no seguras, no controlables. Entonces, cuando estas cambian, la persona que no está atenta, que no tiene presencia mental, es afectada por ese cambio, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente categoría, que es la de la pérdida y la ganancia, ¿no? Entonces, desde luego la pérdida y la ganancia están íntimamente relacionados con el dolor y el placer, que es el primer par de condiciones, ¿sí? Y nuevamente, la actitud adecuada hacia la pérdida es de antemano saber que no hay nada estable en la vida, que cualquier ganancia que hemos obtenido nunca está garantizada, ¿sí? La única ganancia garantizada no pertenece al orden mundano, ¿sí? La única ganancia garantizada es algún estadio de iluminación, ¿sí? Y esa ganancia ya es definitiva, ya es irreversible, es lo único. Pero eso queda fuera del tema de discusión, porque no es una ganancia mundana, es una ganancia propiamente supramundana. Pero bueno, estamos en lo mundano. Y entonces, repito, nuevamente la actitud es lo importante, ¿sí? Cualquier ganancia que uno obtenga, tendrá uno que tomarlo siempre con un granito de sal, como decimos, ¿eh? No, nuevamente, no infatuarse, no dejarse llevar digamos, por la emoción, la falta de control, el entusiasmo excesivo, ¿sí? Porque mientras más alto vaya uno con esto, más dolorosa será la caída cuando venga el otro extremo, que es la pérdida, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y desde luego, cuando la pérdida sucede, nuevamente, lo mejor es la actitud filosófica, la actitud reflexiva, es una actitud de entendimiento. Y el entendimiento consiste en que es un fenómeno natural que está fuera de nuestro control. Es impersonal. El aspecto de la pérdida es impersonal en el sentido de que no tenemos control de ello. A final de cuentas, ¿no? En un sentido último, por supuesto, hay cosas que tienen un control parcial, ¿no? Que podemos controlar parcialmente, pero en una forma final y absoluta, definitivamente no. Entonces, habrá que tener siempre esa reserva en nuestra mente, ¿no? Con respecto a las ganancias, ¿no? Y hay muchas cosas que uno puede ganar, ¿no? Nuevamente, hay ganancia de placer, ganancia de reputación, ganancia de bienes materiales, ganancia de conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todas son partes de esta condición mundana. Entonces habrá que tomar, por ejemplo, la misma salud, la ganancia de salud y la pérdida de salud, ¿no? Eso es algo que mueve a los humanos terriblemente, terriblemente, ¿no? Hay personas que en este sentido, simplemente como ejemplo de actitudes incorrectas, hay tantos casos de los cuales escuchamos, ¿no? Muy a menudo, ¿no? De personas que de repente son diagnosticadas con un cáncer terminal, por ejemplo, ¿no? Entonces la persona queda destruida completamente, ¿no? Anímicamente, psicológicamente, emocionalmente, queda destruida, pero esa destrucción es autoimpuesta. ¿Por qué? Porque no existe la actitud correcta. Y por otro lado, hay casos que son más bien excepcionales de personas que, por ejemplo, al recibir este tipo de noticia, permanecen ecuánimes,
no perturbados, ¿sí? Con una amplia aceptación del hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas tienen la visión correcta o la han adoptado, ¿sí? Y entienden que para empezar es algo inevitable. La pérdida de salud es inevitable, la enfermedad es inevitable. Entonces, habiéndolo sabido, simplemente entran en conformidad con ese conocimiento. Entonces, eso es lo que es la sabiduría, ¿no? La conformidad con el conocimiento de la realidad tal como es. Esa conformidad es parte de la sabiduría de la persona, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque es la base para el bienestar mental, ¿sí? Para un bienestar mental. O sea, como decía uno de los grandes maestros, el venerable Yayasaro, solía decir, es que esta vida es como una taza que ya está rota. Es una taza rota, no hay, una taza rota ya no hay esperanza. Si puede uno intentar juntar los pedazos y pegarlos, pero eso jamás llegará a ser nuevamente una taza, ¿no? Es una taza rota y mientras más rápido entendamos que básicamente esta existencia es una taza rota, entonces sufriremos mucho menos. ¿Por qué? Porque ya habrá esa aceptación. Entonces, eso es muy, muy importante. La siguiente categoría o el siguiente par es la insignificancia, por un lado, que también podríamos denominar como la obscuridad, ¿sí? Una persona insignificante, oscura, una persona desprestigiada o que completamente carece de influencia, ¿no? Entonces, esa es una condición, desde luego que esa es una condición desfavorable, de la cual todo ser humano quisiera apartarse. Y su extremo es la notoriedad, la fama, la influencia, el poder, el prestigio. Y estas son cosas que, nuevamente, son cosas que en términos generales, el ser humano busca, ¿sí? Trata de adquirir por diversos medios, ¿sí? Y ustedes podrán entender muy bien como inclusive en términos del aspecto positivo, siempre hay una trampa, ¿no? Siempre hay una trampa. Esa notoriedad, la búsqueda de fama, de poder, de prestigio, de influencia, decía el Buda, es como un anzuelo, es como un anzuelo. Dice, la persona incauta, la persona no sabia, ve el señuelo y lo muerde, y entonces queda atrapado por ese anzuelo. Y como dice él textualmente, una vez que esa persona ha mordido el anzuelo, entonces dice, Mara, el maligno, puede hacer lo que quiera con esa persona, ¿sí? Entonces, ese es un gran, a pesar de que es algo que es en términos generales deseable, es algo que tiene implícito un gran peligro, ¿no? Un gran peligro. Entonces, de hecho, eh, si ustedes lo piensan bien, eh, hay cosas como, por ejemplo, la reputación. Uno siempre trata de salvaguardar la reputación, ¿sí? Eh, la gente que se considera honorable, junto con esa honorabilidad viene una cierta reputación. Y eso es algo que la persona que la tiene que defender, la tiene que sustanciar, la tiene que nutrir y apoyar, ¿no? Pero cuando y eso en sí, si ustedes lo analizan con cuidado, es una especie como de esclavitud, ¿no? Entonces, en un cierto sentido, cuando una persona pierde su reputación, se puede decir que en cierta forma es una persona libre. Es una persona libre porque ya no tiene que defender nada.
Mientras eso no suceda, la persona tiene que defender esa reputación. Entonces, estos son las trampas, estos son los anzuelos que vienen con los aspectos que, entre comillas, consideramos positivos de estas condiciones mundanas, ¿no? El placer tiene su trampa, la ganancia tiene su trampa, la fama y el poder tienen su trampa, ¿no? Y finalmente, el último par de condiciones son la culpa y la alabanza, ¿no? Uno siempre, uno nunca está exento de ser culpado, ¿no? Inclusive el mismo Buda decía, literalmente decía, el mundo se pelea conmigo, pero dice, pero yo no me peleo con el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya estaba libre de la influencia de esa condición mundana. Entonces, las inculpaciones, las acusaciones, las imputaciones que le hacían, por ejemplo, los sectarios de otras escuelas filosóficas o de práctica espiritual, los mismos brahmanes, por ejemplo, lo culpaban de ser un secuestrador de jóvenes, un pervertidor de jóvenes, porque cuando pasaba por las aldeas en la India y enseñaba, entonces pueblos enteros dejaban atrás el pueblo para seguirlo, ¿no? Entonces lo llamaban un destructor de familias, es decir, una serie de acusaciones muy graves, muy fuertes. Y desde luego él permanecía completamente libre de toda afectación por esas acusaciones. Él ya estaba en un plano que no era el mundano, entonces eso no le afectaba. Pero para nosotros, sí hay una afectación, ¿sí? Cuando se nos culpa, cuando se nos acusa, cuando se nos hace una imputación, ya sea falsa o también verdadera, vamos a ser afectados, ¿no? Cuando se nos recrimina algo, de alguna forma, eso nos afecta emotivamente, ¿no? Y eso no se puede evitar. Y nuevamente, el otro extremo, la alabanza, la exculpación, la lisonja, el reconocimiento, son cosas deseables, por supuesto, cosas que uno disfruta, cosas que generan sensación agradable, pero nuevamente, como decía yo anteriormente, también tienen su trampa interna, ¿no? Tienen su anzuelo interno. Entonces, finalmente, ante la culpa, la acusación, la alabanza, la lisonja, uno tiene que mantener una actitud ecuánime, una actitud centrada y poner en efecto el entendimiento de las enseñanzas, ¿no? El entender que son condiciones mundanas, que son inevitables, que surgen, pero que también cesan, que no son situaciones permanentes, ¿sí? Y que por lo tanto uno no se dejará llevar por ellas, ya sea para bien o para mal. ¿Mm? Entonces, básicamente, la enseñanza detrás de estas 8 condiciones mundanas es que uno debe tener la actitud adecuada, la presencia mental, la atención plena necesaria para, no es que no sea uno afectado, es inevitable que uno sea afectado, pero por lo menos a través de la reflexión sabia, uno puede contener una buena parte del efecto emocional, del efecto afectivo que puedan tener estos vientos que cambian, ¿sí? Y que nos afectan y que afectan nuestras vidas, ¿no? Entonces, esa es básicamente la enseñanza y es muy interesante porque eh, nos permite tomar eh, una cierta posición, un, un, como decimos, un cierto piso sobre el cual poder pisar
con cierta solidez, ¿no? Y poder sobrellevar estas cosas hasta el día en que esperemos lleguemos entonces al estado de iluminación completa, en donde ya estas condiciones, a pesar de que se den, no tienen el más mínimo impacto en la mente, ¿sí? Porque esa mente iluminada ya está más allá de estos extremos mundanos, ¿sí? Entonces, eso era de lo que quería platicar el día de hoy. Entonces, tenemos tiempo para discutir el punto. Si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, a ver si hay algún... Buenas noches, Miguel, muchas gracias Buenas noches. por el tema de hoy, que está muy interesante. A mí me surgen muchas preguntas, pero vamos a ver si los compañeros tienen alguna pregunta. Tato. Hola, buenas noches. Buenas noches. Más que una pregunta, un poco una reflexión, ¿no? Sí. En el trasfondo de las 8 condiciones del mundo estas, se puede entender de que está el sufrimiento, dukkha, en la medida de que nosotros reaccionemos frente a esa sensación, ya sea agradable o desagradable. Y un poco como que se me viene a la mente el símil de la doble flecha, en el cual en la primera flecha es de alguna manera el dolor, ese dolor físico, ¿no? Claro. Y la segunda flecha es, de una manera u otra, esa aversión hacia ese dolor físico. Pero yo digo, un poco, lo pienso en estos términos, ¿no? No solamente para la pérdida, o para el dolor, o para la crítica, o para la insignificancia, o para la falta o el desprestigio, sino también para aquellas condiciones que también, de una manera u otra, son agradables. ¿En qué sentido? En el sentido de que el placer, o la ganancia, o el prestigio, o el poder, o la reputación, el elogio, etcétera, etcétera, nosotros reaccionamos frente a esa situación, al ser una condición agradable, una condición de alguna manera endulcorante, dulce, por así decirlo, tratamos de alguna manera de retenerla, y esa vendría a ser simbólicamente el segundo flechazo. Claro. Claro. Digo, visto desde el punto de vista, en tanto lo que tiene que ver no tanto a la condición de la sensación desagradable, del par desagradable, sino también se da de un lado y de otro. Es decir, en el trasfondo de todo está en cómo reaccionamos frente a esas 8 condiciones. Sí, creo que es totalmente pertinente el símil que acabas de exponer. Eso complementa una forma muy buena, ¿no? El tema, efectivamente, y también la observación muy interesante que haces de que también en el caso de los aspectos agradables y deseables, también hay un flechazo, efectivamente. Podríamos decir que en ese caso la flecha viene con una digamos, embarrada con una punta que tiene anestesia, ¿no? O sea, no, la situación es agradable, pero si no estamos atentos, estamos precisamente enterrándonos una flecha que pudiera parecer no ser peligrosa o no ser, digamos, sí, peligrosa, pero efectivamente es precisamente el flechazo del apego, ¿no? El cual a final de cuentas viene siendo una flecha envenenada, ¿no? Aunque pudiera parecer algo muy dulce, ¿no? Efectivamente, entonces sí, esa es una observación muy pertinente. El símil es muy bueno. Gracias. Rada. Sí, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rada. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, afortunadamente. Qué bueno. Pero ya sabemos que eso no va a durar. Así que a lo No mejor la completo. semana que entra
A lo mejor la semana que entra no. Por el momento está bien. Es una pregunta compleja que por ahí la puedo ir armando verbalmente mientras te la hago, ¿puede ser? Sí, claro, claro. Es muy compleja y la realidad es que es una pregunta que tengo desde que elegí el budismo, por decir de alguna manera, que al principio me generaba mucha confusión. Cuando vos nombras el dolor, ¿podemos hablar de dolor psicológico también? Hablamos de dos dolores, dolor físico y dolor mental. Cuando usamos la palabra dolor, incluimos los dos. Si Entonces, es que no se hace la aclaración. Sí. en base a eso, mi consulta es, a ver, me tengo que concentrar para hacer la pregunta. Si ese dolor psicológico que uno puede sentir también no puede cumplir la función de cuidar la propia vida. Por ejemplo, te voy a dar un caso muy extremo, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Sí? Y espero no incomodar a nadie. Por ejemplo, si alguien abusa sexualmente de una persona, ¿no? Es algo muy Sí, extremo. En una guerra alguien hiere a otra persona o golpea. Vamos a hablar de situaciones extremas. muy Y extremos. esa persona no sintiera dolor por el sufrimiento que le genera a alguien externo, ¿no? Porque está el dolor que uno se genera. Como budistas, como yo o yo como persona, ¿cómo puedo ubicar o usar a mi favor ese dolor que cumple una función? Porque por ahí el dolor también yo podría quedar en un lugar como anestesiado. No sé si le Sí, estoy sí, haciendo sí, bien. sí, Me sí, te entiendo, confundo cuando hago la te pregunta. entiendo. Efectivamente, el dolor tiene una función, digamos, biológica, ¿no? De preservación. Gracias al dolor, los genes se pueden preservar, ¿no? Es decir, el organismo ante el dolor tiene cierto tipo de ciertas reacciones, Mm, actúa de una mm, forma u otra y en forma instintiva va a ser siempre hacia la preservación, ¿no? mm, Cuando uno siente dolor, uno lleva a cabo ciertas reacciones mm, que están encaminadas a la preservación de nuestra entidad, ¿no? De nuestra persona. Entonces, en ese sentido, bueno, esa es la reacción natural. Esa es la mm, reacción natural. Eh, y, por ejemplo, una de las reacciones sería la de huir mm, de la fuente del dolor, por ejemplo, como en el caso de una guerra, punto uno, ese tipo mm, de cosa. Entonces, es una reacción biológica. Pero esa es la parte, digamos, humana, mm, biológica de esta reacción. Pero la situación es compleja y yo ahora te voy a dar yo un mm. ejemplo extremo también. Sí. Por ejemplo, el Buda, en una ocasión, el Buda dio un discurso eh, que le llaman el discurso del serrucho a veces. Él dice que básicamente dio esa enseñanza a sus monjes Mm, para que reflexionaran los monjes y pudieran medir dentro de sí mismos si estaban listos para salir a enseñar el Dhamma, ¿no? Y él les decía que imaginen ustedes si quieren ir a enseñar a otras tierras mm, extranjeras, por ejemplo, va a haber gentes hostiles, ¿no? mm, Va a haber gentes hostiles y que los van a insultar, ¿no? Entonces, ¿qué actitud van a tener hacia ese episodio doloroso? Entonces, mm, el Buda les contestaba, bueno, el caso de un discípulo mío ante esa situación, entonces simplemente, bueno, y de hecho esa fue una contestación que dio uno de los monjes. Dirá, bueno, si me insultan, entonces me consideraré muy afortunado porque por lo menos no me están hiriendo físicamente. Y entonces le dice el Buda, bueno, y si, y si entonces te hieren, te lastiman con mm, piedras o palos o armas, entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, y contesta el monje, bueno, en ese caso me seguiría sintiendo muy, muy afortunado, porque
esas honorables personas no tomaron mi vida, ¿no? Me han herido, pero no toman la vida, ¿no? Entonces, y finalmente él dice, bueno, ¿y qué tal si entonces te matan? Y dice, bueno, pues me voy a considerar muy afortunado porque si muero en habiéndome expuesto a esa situación en aras del Dhamma, tendré la plena confianza de que habrá sido una muerte que habrá valido la pena. Entonces, ese es un aspecto. Luego, el otro aspecto es otro discurso en donde dice el Buda, si ustedes monjes encontraran en un momento dado unos maleantes, ¿sí? En un camino, mientras ustedes van en una travesía y estos maleantes o asaltacaminos, digamos, le tomaran a ustedes por las extremidades y con un serrucho les cortaran las extremidades, ¿sí? Los brazos, las piernas. Decía, si ustedes en un momento generaran en su mente odio hacia esas personas, en ese momento ustedes dejarán de ser mis hijos. Es decir, ustedes dejarán de ser los herederos del Dhamma, ¿sí? Porque ustedes no se pueden permitir, ni siquiera bajo esas circunstancias extremas, generar en sus mentes aversión u odio, ¿no? Por el contrario, si esas personas les cortaran los miembros uno a uno con un serrucho, en todo momento ustedes deben de permanecer con una mente plena de amor benevolente, ¿sí? Entonces, imagínate, imagínate lo que se requiere, ¿no? Para estar abanderado como un discípulo del Buda, un discípulo monástico, ¿no? Entonces, eso te da una idea de que es una reacción ante el dolor muy extrema, pero no es la usual. Es una reacción completamente fuera de lo biológico, completamente fuera de lo convencional, porque hay que recordar que la enseñanza del Dhamma no va con la existencia, va en contra de la existencia. Entonces, el huir del dolor, el reaccionar al dolor en la forma biológica de preservación de la vida, de los genes, esa es la vía del mundo, esa es la vía mundana. Pero la reacción del discípulo noble es exactamente en dirección opuesta, va en contra de la corriente mundana. Entonces, esa es una buena ilustración de lo extremo que es la enseñanza del Buda, ¿sí? Básicamente es en contracorriente, totalmente, ¿no? Entonces sí es un punto de reflexión. ¿Y un punto intermedio cuál sería? Entre la audición... Yo pienso que en cierto sentido nosotros como laicos y que nos interesa o que seguimos las enseñanzas del Buda, somos precisamente los que nos encontramos en un punto intermedio, ¿no? Estamos en la lucha interna, ¿no? Que es precisamente el punto intermedio, ¿no? Habrá veces que nos gana lo mundano y habrá veces que podamos seguir la enseñanza del Dhamma, ¿no? Y reaccionar en acuerdo con la enseñanza, ¿no? Entonces, esa es nuestra situación por el momento, ¿no? Sí. Es una pregunta interesante. Que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Sí. Bueno, Miguel. Gracias. Sí. Gracias, Rada. No me quiero quedar con la pregunta porque me interesa mucho. Es rápida, Soledad. Déjame hacer una preguntita y te doy ahora. Esto me resulta súper interesante porque creo que es una referencia, por lo menos para mí, acerca de la noción errónea sobre el Kama, ¿no? Porque si estos 8 condiciones o 8 vientos
son propios de nuestra naturaleza en este mundo, en esta existencia, quiere decir que hay una cantidad de estos eventos que no están relacionados al karma propiamente dicho, sino que son propios, es decir, por supuesto que hay un karma primogénito que es el karma de nacer en estas condiciones, ¿no? Claro, claro. Pero no está relacionado directamente con el acto individual, sino que está relacionado con las condiciones que nos trajeron a esta existencia. Ahora, y esto creo que es importante, y de repente nos podrías ayudar a aclarar cómo diferenciar en determinado momento cuál es el evento que nosotros experimentamos con características de estas condiciones que pudiera ser karma, y cuál es el evento que simplemente es propio de la existencia, ¿no? Porque es imposible que nosotros, incluso estos vientos los experimentamos juntos muchas veces, ¿no? Sí, claro. Sí, esa es una pregunta muy interesante, y al mismo tiempo yo pienso que es una de las preguntas más difíciles de contestar, ¿no? Porque, como lo dices tú correctamente, esas 8 condiciones pueden o no ser resultantes kármicas. Es muy importante, ¿no? Y es muy difícil establecer cuáles de ellas lo son y cuáles de ellas no lo son. Por ejemplo, vamos a decir, en el primer caso del primer par, el dolor y placer, ¿sí? O el desagrado y agrado. Vamos a considerar, por ejemplo, el clima, ¿sí? El clima, vamos a decir, estamos viviendo tú y yo en una misma ciudad y somos afectados por el clima. El clima, como ustedes probablemente saben, es una de las cuestiones más complejas que tiene que ver mucho desde el punto de vista matemático con el caos y que es una situación condicional con raíces sumamente abstrusas, muy sensibles, muy variables, en donde las condiciones iniciales muchas veces no son claras. Entonces es una cuestión un tanto aleatoria, si ustedes quieren, esta cuestión del clima. Entonces vamos a decir que en un momento dado, tú y yo estamos viviendo en una ciudad y en un momento dado el clima cambia drásticamente, ¿no? Entonces, aquí, de alguna forma eso nos afecta, pero pudiera afectarnos en forma muy diferente. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que para mí, por ejemplo, me causa, y esto lo veo con mi mamá, por ejemplo, para mí, por ejemplo, los rayos, las descargas eléctricas previas en una tormenta, me causan mucho placer porque me traen recuerdos de la infancia, ¿no? Pero para mi mamá, para ella la tornan sumamente agitada y preocupada, ¿no? Se pone en un estado terrible de agitación, ¿no? Entonces, una misma situación que podríamos decir que básicamente es aleatoria, afecta a 2 personas en formas polarizadas, ¿no? En forma extrema, ¿no? Para mí es mucho placer y para ella es mucha contrariedad, ¿no? Mucho desagrado. Entonces, y sin embargo, viene la pregunta, bueno, ¿y entonces es una cuestión kármica? Es difícil decirlo. Es difícil decirlo porque es la misma condición para las 2 personas, pero una persona, y aquí sí viene una cuestión kármica, no en el sentido de que el karma hizo que el clima cambiara de esa forma. Definitivamente eso no tiene que ver con el karma, pero lo que sí tendría que ver con el karma personal es cómo reacciona cada una de las personas, ¿no? Entonces eso es otro aspecto del karma, pero está jugando en ese evento, ¿no? La forma en que nos afecta un mismo fenómeno a 2 personas y cuando esa afectación es diferente, puede haber un cierto aspecto kármico, precisamente, pero es muy difícil delimitar exactamente
si es una cuestión kármica o no. Eso solamente, ese tipo de cuestiones abstrusas, solamente, el mismo Buda lo declaró, que solamente un Buda es capaz de determinar y de analizar con total precisión cuáles son los aspectos que son influenciados kármicamente y cuáles no tienen que ver nada con el karma, ¿no? Pero solamente un Buda puede determinar eso. Nosotros no lo podemos hacer conjeturas, podemos hacer elucubraciones, ¿no? Pero no se puede decir a ciencia cierta, ¿no? Entonces es un área gris, es oscura, ¿no? A lo más que podemos aspirar es a tratar de entender los principios generales. Eso sí, los principios generales definitivamente aplican, ¿no? El más general de todos es: haz el bien y experimentarás placer, haz el mal y experimentarás dolor, ¿no? Claro. Ahora, Eso definitivamente aplica, ¿no? sí, claro, otra cosa que podríamos decir como principios generales es que estos 8 vientos los vamos a experimentar sí o sí, y no como producto del karma, sino porque simplemente por nuestra naturaleza en esta existencia. O sea, Sí, no deberíamos interpretar esos vientos como un karma personal, sino el karma personal. sí, cuando suceden, pero no, pero fíjate, Edgardo, que hay una reserva, ¿eh? Porque también es conocido en la enseñanza y en el canon que, por ejemplo, el resultado de ser una persona humilde es la influencia, la fama, la notoriedad, ¿no? El resultado kármico de ser una persona, ¿cómo se diría? Lo opuesto, ¿no? Arrogante, etcétera. El arrogante es el que siente superior y con influencia, pero el resultado kármico es que en el futuro será una persona inferior y en la oscuridad, no tendrá influencia, ¿no? Entonces, definitivamente ahí sí hay, y por ejemplo, el caso de la generosidad, el clásico caso de la generosidad, la persona que es generosa en el futuro recibe ganancia, ¿no? O sea Ya que, sea material o de cualquier otro tipo, dependiendo del tipo de generosidad, ¿no? Entonces, ahí sí, ciertamente hay una marcadísima influencia kármica en estas 8 condiciones mundanas, ¿no? claro. O sea, sí hay una relación kármica fuerte, pero como lo dices tú, acertadamente, independientemente del aspecto kármico, es algo de lo cual no podemos sustraernos, ¿no? Como seres humanos. Sí, sí, No podemos dejar de ser influenciados por estas de una forma u otra, ya sea kármicamente o fuera del aspecto kármico, ¿no? claro. Sí, Es decir, lo experimentó el Buda, por ejemplo, aunque no fue influenciado, experimentó el evento. claro, Ah, claro. con Sí, por Soledad. ejemplo, la retalía de acusaciones e imputaciones que se le hicieron constantemente, inclusive había gente que le gritaba fuera del monasterio y etcétera, etcétera. Claro, Simplemente no, él ya estaba más allá de eso. Claro, puede haber sido una resultante kármica del pasado, pero a pesar de que era una resultante kármica, eso ya no le afectaba, ¿no? Porque como tú sabes, inclusive un arahant, cuando está todavía en vida, aún experimenta resultantes kármicas. La única diferencia es que su mente ya no es reactiva a esas resultantes. Esa es la gran diferencia, ¿no? claro, claro. Bueno, muy Pero bien. el karma se manifiesta hasta el final, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sup- Este, bueno, te agradezco mucho, Miguel. A ver, Soledad quería hacer una pregunta. Sí, adelante, Soledad. Hola, Miguel. ¿Qué Bueno, tal? muy bien. Ya veo que estás de vuelta en Vancouver. Sí, afortunadamente ya pude regresar después de un par de intentos fallidos. Sí, Finalmente pude regresar. ya Sí, te veo. Bueno, mi pregunta va, en realidad a mí mucho no me interesa en este momento conocer
si es los eventos son resultados kámicos, o bueno, justamente porque estamos dentro de esta existencia, que estos 8 vientos nos van siempre a perturbar o a aparecer, Sí, ¿no? ¿Por qué? sí, Porque me parece que con eso yo personalmente no puedo hacer nada ya, pero sí me parece que puedo hacer ante ese evento, como tú lo dijiste, tener una reflexión. sí, una Y actitud. mi pregunta va, claro, y mi pregunta va por el hecho de que si uno... Ay, ay, perdón que me voy para otro lado porque tengo 3 perritos y justo vienen. Bueno, no, mi pregunta viene por lo siguiente. Si uno ante un evento de estos, bueno, por estos 4 vientos o 4 fuerzas exteriores, uno tiene que reflexionar y ver qué respuesta hábil da, porque justamente ahí está el kit de generar nuevo cama o no, ¿no? Según la Claro, claro, respuesta que demos. Mi claro. pregunta es, tú dices que solo el Arahán, por supuesto que ya no va a experimentar si el Kama o estos eventos, pero evidentemente su reacción, no va a reaccionar porque está ya más allá, su Sí. conciencia es supramundana, entonces evidentemente. Entonces, mi pregunta es la siguiente, uno para salir de este estado de conciencia mental, aparte, por supuesto, de estar apegado a Sila. Entonces, es muy importante, es un paso importante la reflexión, el estudio para salir de este estado de ignorancia. Así es Porque parte de la vía. es parte de la vía, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, sí. porque claro, porque yo pregunto, que nos azoten estos vientos a favor o en contra es debido a nuestro no ver la realidad tal cual es. Sí, Y claro, entonces ver la realidad tal cual es, no solamente se consigue en el lugar de meditación, en el Safo con la meditación, sino que también por claro, la reflexión. claro, claro, claro. Entonces, básicamente son dos aspectos, ¿no? Como lo dices tú correctamente. El primero es atención plena con comprensión clara. Ese es un aspecto. Y el otro es la reflexión sabia, ¿no? Yoniso Manasikara en Pali, ¿sí? Ante cualquier evento, uno aplica Yoniso Manasikara. Entonces, Yoniso Manasikara quiere decir esa atención, esa reflexión sabia, quiere decir que uno ve las cosas bajo el filtro, bajo el filtro de las 3 características de la existencia, ¿no? Es decir, todo lo que experimentamos dentro de estas 8 condiciones mundanas lo filtramos a través del lente de la impermanencia o el lente de lo insatisfactorio y el lente de lo impersonal. Y hay un cuarto aspecto, ¿no? Que es un, digamos, es un corolario, no es fundamental, pero es parte de, que es uno considera el cuerpo como algo no deseable, sino no hermoso, ¿sí? No atractivo. Pero ese es un aspecto aparte, ¿no? De lo que estamos discutiendo. Básicamente son ver las cosas de acuerdo con filtrar los eventos a través de cualquiera de las 3 características, ¿no? Entonces, ante el dolor, entender que es impermanente. ¿Mm? Y entender que si uno lo ve desde el punto de vista de lo insatisfactorio, por supuesto, entender que es una condición mundana y reflexionar cuál es el origen. ¿Por qué estoy experimentando este dolor? Entonces uno reflexiona, un tren de reflexión posible podría ser, ¿por qué experimento este dolor? Bueno, experimento dolor porque estoy vivo, porque soy humano. Bueno, ¿y por qué estoy vivo y porque estoy humano? Y porque soy humano. Porque nací. ¿Y por qué nací? Pues nací porque estoy sujeto a la existencia.
¿Y por qué se da esa sujeción? Se da porque hubo apego en el pasado. ¿Y por qué hubo apego? Pues porque hubo deseo como condición. Y entonces nos vamos hacia atrás en la reflexión y llegamos a la conclusión a la que llegó el Buda, que a final de cuentas la causa primigenia de lo que yo estoy experimentando es mi propia ignorancia. En ausencia de ignorancia, este dolor no surgiría. Entonces, es una y otra vez la reflexión sabia por donde lo tome uno, por cualquier perspectiva de las típicas de la reflexión sabia, siempre vamos a llegar al punto de conclusión que es un punto de alta sabiduría, de alto entendimiento. Entonces, atendiendo a las causas, uno entonces, si bien uno no se deshace del dolor, por lo menos hay un entendimiento, eso ya es una grandísima ganancia. Es como cuando tenemos una enfermedad, cuando no sabemos qué es lo que tenemos, hay una mucho mayor angustia que cuando en un momento dado se diagnostica cuál es la enfermedad. Cuando la enfermedad ya tiene un nombre, entonces decimos, por lo menos hay un que nos da un poco de esperanza. De la misma forma, cuando entonces nosotros vemos las causas finales, entonces decimos, y entonces aceptamos más fácilmente ese dolor, ¿no? O esa pérdida, o ese desprestigio, o esa culpa, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, repito, es atención plena, con comprensión clara y reflexión sabia. Esas son las dos grandes armas reflexivas que pueden ser del cojín o fuera del cojín, ¿no? Que se tienen que aplicar, y eso es lo que uno de mis más queridos maestros, el venerable Viradamo, él decía, esa es su enseñanza principal de este maestro. Él decía que estas armas son algo que uno puede esgrimir, que uno puede utilizar en todo momento, y son precisamente la reflexión constante, es lo que nos va a conducir a la iluminación. No podemos no reflexionar. O sea, el meditador, claro, medita, pero el practicante que es meditador tiene que reflexionar constantemente en los eventos mundanos, en el momento en que suceden. Es una especie de educación, una especie de hábito que tenemos que tener, que hay que desarrollar, porque no es algo que se da espontáneamente, es algo que a través de los años uno tiene que empezar a desarrollar. Sí. Miguel, haciendo referencia precisamente a esto de la reflexión y sobre algo que decía Soledad hace un momento. Debemos minimizar la importancia del saber o no sobre esto de la influencia cámica o no de algunos eventos, porque ¿no es esa una de las nociones importantes que uno debe adquirir para liberarse de los 3 primeros ataduras en la existencia? Porque si consideramos que todo es karma o que no hay karma, entonces, por mucho que estudiemos y practiquemos, también, si no hay esa reflexión, seguiremos por alguna causa. Ahí faltaría atención, ¿no? En ese momento. Claro, sí. Sí, y fíjate que ahorita lo pusiste en la forma muy precisa. Mucha gente adolece de alguno de los dos extremos, ¿no? Quiere explicar todo en base a karma. Ese es un extremo. O el otro extremo es decir que eso de karma no es algo que existe, que no es algo que opera, que no hay tal cosa, ¿no? Entonces, son los dos extremos, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que es juicioso es tomar, pues es un tema sumamente interesante, porque el Buda enseñó el karma en una forma diferente, en la que ya se le conocía, porque era un concepto ya conocido en la India. De hecho, tal vez un par de milenios. Los albores de la noción de karma ya venía desde los Vedas, ¿no?
los brahmanes ya tenían esa noción, ¿no? Pero el Buda básicamente la revisó, la explicó, la analizó en una forma mucho más profunda, ¿no? Y creo que es importante estudiar ese aspecto en el canon, porque como ustedes saben, hay varios discursos que el Buda da acerca del Kama, ¿no? Entonces da lineamientos generales y hasta ahí podemos llegar, ¿no? Es lo que les decía anteriormente, ¿no? No debe uno ir más allá de lo que el Buda nos enseña, ¿no? Porque ese es uno de los temas que simplemente, y más, si no poseemos jnana, no vamos a tener alcance suficiente, ¿no? Para explicar muchas cosas. E inclusive, para una persona que posee cuarta llana, aún así, su apreciación, su percepción de los aspectos kármicos puede estar equivocada. Aún así, aún con ese poder. Entonces, ¿qué se dice de nosotros que ordinariamente estamos en una mente superficial, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es apoyarnos en la enseñanza, ¿no? En los aspectos básicos, ¿no? Con respecto al karma, ¿no? Y es mejor dejarlo ahí y no ir más allá, ¿no? No tratar de dar explicaciones para las cuales no estamos calificados, ¿no? Claro. Sí. A ver, Soledad. No, Muy bien. no, yo, una cosa chiquita porque ya se fue la hora. No, Sí. a ver, yo entiendo que uno de los primeros entendimientos es aceptar la ley del karma, o sea, que somos herederos Claro. de nuestras acciones, y Así eso es. lo tengo clarísimo. Pero en el punto es mío, es cuando me produce un evento, yo lo que tengo que hacer es reflexionar cómo voy a salir de ahí. No, o sea, para mí, ¿no? Que es una mujer que reacciona. O sea, siempre estoy reaccionando. Entonces, me parece que a mí el minuto de reflexión es lo que me va a dar la respuesta más hábil, ¿no? Por eso Sí, es que ahora, a mí, en ese momento yo no puedo saber si, quiero saber si es por una resultante cámica o si es un evento por las sí, condiciones, ¿no? sí, O sea que uno a no mí, claro, a mí sí, el minuto de reflexión, el saber que tengo que reflexionar antes de reaccionar, eso es lo que me sirve. Bueno, después sí. analizaré el resto. Sí, Eso pues. claro. Ahora, uno de los aspectos interesantes de la práctica es, como les decía yo anteriormente, uno de los aspectos importantes es lo que le llamamos en inglés el endurance, la capacidad de mantenerse ante la adversidad, ante el dolor, ante la contrariedad, la capacidad de mantener la no reacción, la capacidad de mantener la no reacción para precisamente poder penetrar esa situación de dolor, de pérdida, de contrariedad, ¿sí? Mientras más pueda uno mantenerse en el estado no reactivo, eso quiere decir que está uno en un estado atento, ¿sí? En donde hay una plena conciencia y hay una plena atención circunstancial, ¿sí? Y eso es increíblemente importante porque entonces la perspectiva de la no reacción es la que nos va a acercar más a poder entender las cosas tal como son. Entonces, efectivamente, es parte de la práctica el tratar de mantener esa ecuanimidad, esa paciencia y esa tolerancia también. Tolerancia ante el dolor, tolerancia a la pérdida, tolerancia a la incomodidad, etcétera, etcétera. Es importantísimo. Eso tiene que ver muchísimo. Ahí es donde digamos que el budismo confluye con la escuela estoica de los griegos y de los romanos, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo. Creo que sí, alguna vez habíamos, creo que Tato había mencionado ese aspecto y él sabe algo de eso y es muy, muy, muy interesante. Pero es exactamente la misma actitud y es una actitud que deriva en grandes ganancias espirituales y de desarrollo interno. Sí, muy bien. Creo que se nos ha ido el tiempo, ya nos pasamos un poco, estuvo muy interesante la discusión y pues ya continuaremos la semana que entra. ¿Mm? Les deseo que estén muy bien, Gracias. Muchas contentos gracias. y en paz. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Esperen que voy a parar la grabación.